Muy buenos días, hermanas y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago y de Josué, de Judas y de Simón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no los reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso, este evangelio nos trae una feliz noticia. Es un querigma que se anuncia a tu vida y a mi vida. Dice en este evangelio que Jesús vuelve a su tierra y al volver a su tierra entra en las sinagogas y comienza a enseñar. Es una de las cualidades de Jesús, de su misión, enseñar aquello que Dios le ha colocado en sus vidas y es parte de su misión. Pero también nos dice este evangelio que Jesús al llegar a su tierra comienza a enseñar en las sinagogas. ¿Y qué pasa entonces? Que no lo reconocen. Comienza a admirarse por la autoridad de cómo hablaba, por los milagros que éste realizaba. Y sin embargo, estos que eran de su tierra no lo reconocían. No reconocían la gracia y la autoridad de nuestro Señor. Y dice que se quedaban asombrados con estupor. Es decir, se preguntaban, ¿pero no es este el carpintero? El hijo de María. Ni siquiera mencionaban que era el hijo de José. Simplemente el hijo de María. Y no son estos sus hermanos. ¿Cómo va a ser que puede hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad nos habla? Eso muchas veces entonces pasa en nuestras vidas. Que cuestionamos a aquellas personas que muchas veces se dedican a llevarnos una feliz noticia, una evangelización. Muchas veces nosotros entramos en palabra de juicio a aquellas personas que se convierten en los mensajeros del Señor. Y dice Jesús, pues nadie es profeta en su tierra. Y dice la palabra de hoy, este es el anuncio, este es el querigma, cuando Jesús nos invita a la fe. Porque dice que una cosa que Jesús no se quedaba admirado de encontrar esta condición en las personas de su pueblo era la falta de fe. La falta de confianza en el Dios Todopoderoso. Y esto no puede pasar a ti y a mí, que por la falta de fe no dejar que Jesús pueda hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Hoy el Señor nos invita a reflexionar nuevamente esta palabra, a que podamos entrar dentro de nosotros y ver si realmente existe la semilla de la fe. Si existe esta semilla, esta virtud teologal que Dios nos la regala, porque con la fe podemos mover montañas, con la fe podemos alcanzar todas las bendiciones que Dios nos quiere regalar a ti y a mí y a los nuestros. A través de la fe podemos, dice la palabra de Dios, podemos mover las montañas. Y mira qué hermoso también lo que nos presenta nuestra Madre Iglesia en la primera lectura de este día. Y es hermoso lo que dice en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Seguimos leyendo sobre la carta a los Hebreos. Dice que Jesús, que tengamos los ojos fijos en Jesús. Y que este Padre de amor, este Padre de la gloria, dice la sabiduría de Dios, dice Dios pone en amonestación a aquellas personas a las que ama, como dice la Escritura. Dice, ustedes se enfrentan con el mar, pero todavía no han tenido que resistir como sangre. Pues se han olvidado de la palabra de la sabiduría. Dice los hijos de la sabiduría. No te pongas triste porque el Señor te corrige.
O no te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que tiene como hijo. Es decir, hoy en esta primera lectura en nuestra Madre Iglesia nos invita a tener los ojos fijos en Jesús en medio de la tribulación. Nos invita a tener una fe firme en aquel que todo lo puede, que puede vencer cualquier tristeza, que puede vencer cualquier preocupación tuya y mía. Hoy la palabra de Dios nos invita a aceptar al Señor, a dejar que Jesús pueda entrar a tu vida y a mi vida y a la vida de los nuestros. Y dejar entonces que pueda este querigma, este anuncio, podrá entrar a nuestro interior y comenzar entonces a transformarnos. Y hay 3 condiciones para poder permanecer dentro de la tribulación y las pruebas. La primera es pensar en Jesús y en los sufrimientos que éste pasó. La segunda, pensar también cómo actuaban los santos dentro de la tribulación. Y la tercera, saber que las pruebas muchas veces la permite Dios. ¿Para qué? Para purificar nuestras vidas. Y es hermoso entonces lo que le dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos del 17 en adelante. Y a esto nos invita el Señor a nosotros. Dice Pablo que en la tribulación nos mantengamos firmes, que tengamos paciencia, que con la paciencia alcanzamos la madurez. Con la madurez entonces alcanzamos la esperanza. El Señor hoy nos invita a poner los ojos fijos en Él, poner los ojos fijos en aquel que lleva nuestras vidas. Y como dice en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo del 5 en adelante, que es hermoso lo que dice, fijaos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Es Jesús quien lleva la vida de los nuestros y nuestras vidas. Y como dice esta carta a los Hebreos en este capítulo 12, es Jesús quien lleva nuestro peregrinar y nos lleva a través de la fe. Y a través de la fe entonces alcanzamos la paciencia y con la paciencia alcanzamos la esperanza. Y entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? Confiar y dejarnos caer en las manos de aquel que todo lo puede. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos, pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.